Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles a ustedes nuevamente. Gracias por acompañarse de nuestra señal. Somos Cadena Megavisión AM, al servicio de ustedes, canales 15, 19 y 21, como siempre, cubriendo todo el territorio nacional. Este día en nuestro programa nos acompañan dos miembros de un movimiento ciudadano que busca abrir investigaciones y nuevos juicios de emblemáticos casos ocurridos durante el conflicto armado. Y saludo cordialmente al doctor Fernán Camilo Álvarez, él es abogado de la República, catedrático universitario y también presidente del colectivo de víctimas del terrorismo. Gracias por acompañarnos, doctor. El gusto ha sido nuestro y una feliz día para todos. Bueno, muchas gracias, le agradecemos también. Queremos agradecer la presencia del mayor Óscar Martínez Cienfuegos. Él es presidente del movimiento Fortaleza y Representación Militar del Salvador. Gracias por acompañarnos, mayor. Muchas gracias, Ernesto, licenciado Consuegra. Buenos días, pueblo salvadoreño. Un gusto estar por acá con ustedes. Bueno, vamos a aprovechar, abordar un tema de mucha coyuntura. El día de ayer, el juez del juzgado segundo de primera instancia de San Francisco Gotera, en Morazán, instaló la audiencia especial de notificación contra 18 generales y coroneles retirados de la Fuerza Armada, incluidos en el proceso penal por la masacre de El Mozote cometida en 1981. Vamos a aprovechar a hablar sobre este tema, así como también otros aspectos elementales que se dan en la discusión, y más aún cuando también tenemos otros casos como el enjuiciamiento para militares en el caso jesuitas. Estos y otros temas vamos a tener hoy, 25 años después de la firma de los acuerdos de paz, en donde diversos actores, protagonistas o no del conflicto, buscan desde luego conocer la verdad, abriendo casos judiciales emblemáticos cometidos por uno y por otro bando. Así es que este día con mis invitados vamos a hacer una valoración política y jurídica sobre estos sonados casos que actualmente están siendo tratados judicialmente. Me voy contigo, Lorena, como siempre, para que nos des los insumos pertinentes que nos van a ayudar a comprender mejor el tema que vamos a tener este día acá en el programa. Así es que adelante con tu informe. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte a ti y a tus invitados. Como ya lo mencionabas, el día de ayer se llevó a cabo la audiencia especial de intimación en San Francisco Gotera, Morazán, contra 18 militares acusados de participar en la masacre del Mozote. Veamos detalles. Los militares, altos mandos del ejército durante 1981, son acusados de participar en la masacre de 1000 campesinos en el Mozote. Nosotros somos parte del grupo de fiscales que se ha creado para la investigación de los delitos cometidos durante el conflicto armado. Y el propósito principal de estar presente en esta diligencia es con el objetivo de ser garantes del principio de legalidad y que sobre todo se le dé cumplimiento a la sentencia de inconstitucionalidad. La reapertura de estos casos ha generado polémica en el país. Sin embargo, es posible desde julio del año pasado, cuando la Sala declaró inconstitucional la ley de amnistía. Eso es un caso histórico, valga la redundancia, porque fue iniciado con la normativa de 1973, derogada, pero vigente para este caso. Así es que el trámite de este proceso va a ser bajo esa normativa. Recordemos de que, de acuerdo a la normativa de 1973, la dirección de la investigación le correspondía al juez. Del otro lado de la historia, movimientos sociales han solicitado a la Fiscalía reabrir 8 casos de crímenes de guerra cometidos por la entonces guerrilla. Ernesto, en este último caso, las demandas van dirigidas a excomandantes que hoy se desempeñan como funcionarios públicos del partido FMLN, pues según estos movimientos sociales, la ley debe aplicarse a ambos bandos. Con esta información vuelvo al estudio. Adelante. Bien, interesante. Gracias, Lorena. En efecto, queremos invitarlos a ustedes a que participen. Recuerden, nuestros sistemas de comunicación están abiertos a partir de este momento. Tenemos nuestra dirección en Twitter, @diálogo21, @NetoLópezRadio, que son las opciones que usted tiene para comunicarse. También tenemos nuestra señal en vivo abierta al mundo a través de Facebook Live. Usted puede encontrarnos como Diálogo con Ernesto López, así como también
nuestra cuenta de Ernesto López Radio. Ahí está, en tiempo real para que nos sintonicen en su teléfono móvil, en su tablet o en cualquier computadora, en cualquier lugar del mundo. Antes de iniciar nuestra conversación con nuestros invitados, quiero darles a continuación el siguiente consejo. En Semana Santa, visita los parques acuáticos y naturales y descubre la experiencia del ecoturismo y los deportes extremos. Los parques recreativos te esperan. ISTU presenta. Bueno, el Parque Acuático Apulo está situado a 16 kilómetros de la capital. Su muelle, el faro y el malecón convierten a este sitio turístico en una verdadera estampa viva de turismo. Así es que desde ya pues se les invita a que puedan visitar el Parque Acuático de Apulo, ubicado a tan solo 16 kilómetros de la capital. Nuevamente, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen precisamente de estos acontecimientos que están marcando nuevamente el pulso judicial 25, 30 años después del conflicto armado como tal? Bueno, la Sala de lo Constitucional, al derogar la ley de amnistía, bueno, una derogatoria parcial, ha permitido que se pueda conocer la verdad. Esto es, iniciar procesos de diferentes índoles para esclarecer hechos que son crímenes de lesa humanidad. Por esa razón, el colectivo al cual yo represento, teniendo en cuenta lo que es la memoria histórica, o sea, la verdad de los hechos, hemos interpuesto 2 avisos hasta ahora y tenemos pendientes otros por presentar. El primer aviso que presentamos fue el 8 de febrero del presente año, basándonos en casos que habían sido investigados, judicializados y condenados y amnistiados. Por esa razón, nosotros tomamos como primer caso emblemático el caso Zona Rosa y el helicóptero derribado en Lolotique. Luego nosotros tomamos el segundo caso emblemático, que es el uso de minas y su efecto en menores, además del uso de menores en la fabricación de las minas y el uso de menores como combatientes. Entonces nosotros pretendemos que se conozca la verdad, una verdad que está tratando de ser ocultada. ¿Ocultada desde qué punto de vista, si estos de alguna manera fueron de connotación en aquel entonces, cuántos años atrás, 20, 30, 35 años atrás, de mucha connotación y sobre todo, como ustedes lo dicen, de una investigación seguramente que se quedó corta y luego también copada por esa misma, digamos, sentencia medias que diera la sala con la derogación o la inconstitucionalidad de ciertos artículos de la ley de amnistía, licenciado? Si nosotros vemos y tomamos como referencia el informe de la Comisión de la Verdad, este adolece de serias falencias y más bien es un documento estrictamente político, el cual no puede tomarse como una verdadera referencia dentro de procesos judiciales. ¿Por qué? Nosotros vemos en este contexto que hay un 95% de violaciones por parte de la Fuerza Armada y un 5% de violaciones por parte de la insurgencia. Sin embargo, cuando nosotros investigamos, vemos que ahí no están muchos casos y uno de ellos en concreto es precisamente el uso de minas, lo cual es una grave violación al derecho internacional humanitario y la responsabilidad recae exclusivamente en la comandancia central del FMLN y las comandancias de sus 5 organizaciones. Entonces, esa es la verdad que nosotros queremos que se investigue. La segunda, tenemos el caso de los alcaldes. Se habla de 22 alcaldes y de otros funcionarios, pero también en este informe solo se habla de la muerte de un alcalde. Cuando nosotros investigamos, cada alcalde casi siempre fue asesinado junto a todo su
consejo municipal y otras personas allegadas a los respectivos pueblos. Esta es la verdad que debe de conocerse. Mayor, ¿cuál es su lectura así para introducirnos un poco más en detalle de estos emblemáticos casos que hacía mención el licenciado? Yo quisiera, Ernesto, ir al trasfondo de toda esta dinámica. Nuestro pueblo tiene problemas de desempleo, de injusticia social, pocas oportunidades de desarrollo, problemas de salud, de educación, y la inmensa cantidad de salvadoreños está preocupado en esos temas. Estos temas están siendo promovidos por la izquierda internacional y por la izquierda nacional, que siempre maneja la doble agenda, especialistas en eso. Hay hechos que no son debatibles en el sentido que ocurrieron, son pues lamentables que en un conflicto pues hayan ocurrido situaciones como la de los jesuitas y lo que supuestamente ocurrió en el Mozote, ¿verdad? Por ahí hablan de 1.500 pobladores en un caserío donde en aquella época lo más que habían eran 4 o 5 familias. Entonces habría que preguntarse si es verdad que son 1.000 y tantos los muertos, ¿de dónde salieron los demás, verdad? ¿Serían excombatientes que los llevaron, eran masa? O sea, eso habría que preguntarse, pues, qué es lo que hay ahí. Nuestra gente está preocupada por los quehaceres del día a día y lo que quiere es paz, quiere armonía. Y eso es lo que queremos nosotros. Nosotros, como soldados, entregamos en paz el país a los políticos, a nuestros políticos, a los empresarios, a todo el liderazgo civil, digamos, para que desarrollaran este país. Lamentablemente, a 25 años o un poquito más de la firma de los acuerdos, estamos en una nueva guerra disfrazada de buenas intenciones y que en realidad lo que están buscando es nuevos mártires, están buscando nuevas lesiones, nuevas heridas y aquellas que ya habían sanado, pues volverlas a abrir de ser posible. Eso es lamentable y eso es lo que nosotros pues creemos que no deberíamos como sociedad estar cayendo en ese error. No estamos diciendo que no haya necesidad de esclarecer todo esto, pero esta es una piñata. Vamos allá a Morazán y al ex procurador es el primer señor sentado ahí casi con una risa burlesca, porque él está haciendo un show de esto. Para nosotros esto es serio. Nuestro país está en condiciones y en situaciones tremendas, que esto lo que se vuelven son cortinas de humo para distraernos de todo lo que está pasando en nuestro país. Aquí hablan de que han bajado los muertos, pero han incrementado los desaparecidos. Aquí hablan de que la violencia pues, se ha logrado controlar o contener, pero cuando va uno a las poblaciones, a las tiendas, a la pupusería, al taller, uno se da cuenta que hoy le han aumentado a la renta. Entonces, habría que hacer un análisis de nuestra sociedad, primero cómo estamos y a dónde queremos ir. ¿Será que estos procesos realmente nos van a llevar a esa armonía? Hoy tenemos a sacerdotes como los jesuitas, hablo de los que están proponiendo una serie de cosas ahí, que como sacerdotes debieron haber llevado la paz, la palabra de Dios a los salvadoreños para que tuviéramos esa paz en el corazón y cambiáramos, convirtiéndonos a los caminos del Señor. Pero lo que se han vuelto ellos, y no es solo aquí, es en América Latina, expertos en sembrar el odio y el rencor. Así que, Ernesto, en vista que se están dando esta serie de situaciones promovidas por los jesuitas y otras personas ahí de dudosa reputación, ¿verdad? También está obligando a otros a defenderse.
de la manera que la ley lo permite, por supuesto. Claro. Y esto lleva pues a buscar pues La verdad es de otro la ángulo, verdad de los la otros verdad de lados, otros pues, casos ¿verdad? y de otro ángulo. A ver, es interesante el análisis que usted hace y sobre todo cuando coloca en la mesa el tema de hacia dónde nos quieren llevar independientemente de la investigación que se haga de los casos. Sobre todo porque recién celebramos 25 años de la firma de los acuerdos de paz y el espíritu con el que se celebró, ya sea de un lado de los protagonistas o del otro lado, obviamente era de trascender en buscar nuevos horizontes, ¿verdad?, de construcción de esa paz. Y aquí está ese dilema. Por ejemplo, recién en un medio de comunicación, en el programa de Sergio, en el Canal 33, decía, fue interesante, las palabras del doctor Fabio Castillo siempre son muy emblemáticas, y con relación a este tema decía, a esas alturas, pretender castigar a la gente por los errores o las barbaridades que unos y otros, dice ahí, cometimos durante la guerra, ya no tiene ningún sentido para la reconciliación de los salvadoreños. Correcto. Pongo en perspectiva esto porque de alguna manera me lleva a coronar un poco ese planteamiento, esa pregunta que usted hacía. A ver, licenciado. Bueno, veámoslo de dos puntos de vista. El primero es que el salvadoreño común, el salvadoreño que no peleó o participó en el conflicto armado, está en paz. Los salvadoreños que participaron en el conflicto armado están en paz. Sin embargo, las fuerzas políticas son las que están queriendo crear una nueva confrontación, una confrontación inexistente hasta este momento en nuestro país. ¿Por qué lo veo? Cuando nosotros hablamos con las víctimas, todas las víctimas, no habrá ninguna víctima que se sienta feliz, pero sí, en su mayoría, hay resignación. Sin embargo, hay grupos, sobre todo quienes están queriendo promover la justicia transicional, que buscan alterar esta realidad del pueblo salvadoreño. ¿Cómo? Insistiendo en que para que haya reconciliación tiene que haber una justicia, y la justicia es juzgar, enviar a la cárcel, quitar sus bienes a todas las personas que en un momento determinado tuvieron cierta participación en el conflicto. Por esa razón, nosotros hemos tratado de rescatar esa verdad histórica que se quiere tirar bajo la mesa y establecer que el FMLN realizó actos verdaderamente de lesa humanidad, en un alzamiento ilegítimo en su momento, pero que posteriormente se fue legitimado por los acuerdos de paz. A partir de ahí y de la creación de nuestro presente Estado, que es un Estado pactado entre dos fuerzas beligerantes, está en paz y no hay que promoverlo. Por esa razón, la Sala de lo Constitucional deroga la ley de amnistía, abre una posibilidad de juzgamiento. Nuestras víctimas nunca pensaron que podía demandarse al FMLN, pero siempre lo lloran, pero no lo reclaman porque el derecho no nos había aperturado esa situación. Ahora el derecho nos lo aperturó y lo que queremos es preservar memoria histórica. No se busca reparaciones económicas, sino que lo que se busca es que se conozca la verdad, y esa es la razón de nuestras dos demandas. Bueno, de hecho, ese término de que se conozca la verdad, no puede haber justicia sin conocerse la verdad, es el mismo, digamos, estandarte que el otro sector protagonista de la guerra también ha tenido. Y ahí es donde nos encontramos. A ver, es interesante ver este lado. Más adelante, la otra semana, voy a conversar también con los otros actores.
¿Por qué hay que sacar una media de conclusión? Es decir, hay que llegar a la media en las conclusiones de este caso. Yo le mencionaba a nuestro pueblo que esto es en realidad un show, pero que en realidad ellos sí buscan destruir la imagen de todo aquello que pueda ser un antídoto en contra de las medidas que la izquierda quiere hacer. Tanto es así que están promoviendo una investigación desde 1932 para ver quiénes son los responsables, culpables o cómo se dieron los hechos de las matanzas de indígenas y campesinos, ¿verdad? Si eso fuera cierto, ¿por qué solo promueven aquellas verdades a medias? ¿Por qué ellos, por ejemplo, no promueven el que se investigue? Hablo de estos organismos, ¿verdad? Pero en el centro de la discusión de todo esto está el informe de la verdad, porque el informe de la verdad es el que sale, independientemente que este sea cuestionado o subvalorado o valorado por Es que el tema es que ese informe no es de la verdad, lo que menos es que no responde a la verdad. Porque a los cerca de 600 y tantos de casos que se presentaron en contra del FMLN, ese grupo o ese equipo de notables de tendencia de izquierda, por cierto, todos, solo consideraron una variable. La variable fue menor de casos según críticos del informe. Solo yo tengo 3 compañeros que fueron asesinados entrando o saliendo de sus casas frente a sus hijos y a sus esposas. Tengo compañeros oficiales que les mataron a sus padres porque eran alcaldes o habían sido alcaldes. A todos esos casos, ¿acaso aquí hay salvadoreños de primera, segunda, tercera y cuarta clase? Eso no es así. ¿A dónde está entonces la igualdad? Nosotros, si vamos a investigar, hay que investigarlo todo entonces, ¿verdad? Pero esta gente son expertos en manejar la mentira y el engaño. Vea que a 25 años, ¿sabe por qué nuestra gente no promueve, la gente en su carácter individual, no promueve este tipo de acciones? Porque está cansada, está fastidiada de tener. Yo entré al ejército, habiendo estudiado en el Colegio Externado San José a los 18 años por cumplir. O sea, yo entré convencido de que la izquierda no era la solución para nuestro país. Vengo de un colegio jesuita, donde yo conocía a todos ellos, a Segundo Montes, que yo apreciaba mucho, y a todos ellos. Pero yo veía cómo se reunía ahí los del BPR, del MERS. Fui asediado por la Juventud Comunista Salvadoreña, nos daban charlas. Pero hoy ahí andan rasgándose las vestiduras por el pueblo, pero viven como reyes, no viven con el pueblo, ¿verdad? Entonces hablo y pareciera que no tiene relación. ¿Cómo no? Porque ellos viven de eso, de engañar, de mentir. De eso viven ellos. ¿Qué es lo que hay de trasfondo cuando quieren investigar hasta lo que pasó en 1932? Aquí quieren destruir empresarios. Quieren destruir grupos de poder. Aquí quieren llegar al punto de ser posible, si se les permite caminar un poquito más, hacer lo que en Venezuela, empezar a quitar propiedades a gente que para ellos es responsable y que de las masacres o de las matanzas que hubieron antes. Claro, si regalar lo que no le cuesta es fácil. Ellos aman tanto a los pobres que por eso los multiplican. Así que nosotros creemos que en vista de que estos organismos mentirosos lo único que promueven es el rencor, el odio y dañar a todos los que como personas responsables y profesionales defendimos este país. Y hablo no solo de militares, hablo de todos los que participaron en el gobierno o los que de alguna manera estuvieron relacionados en la defensa de nuestro país, porque quiero recordar, Ernesto,
que la Fuerza Armada fue convocada por el gobierno de la República a la defensa de la nación ante la agresión del comunismo. No fue una guerra entre la Fuerza Armada y el FMLN, no. Fue del FMLN en contra de la nación. Entonces, nosotros cumplimos con nuestro deber al punto que estuvimos en la disposición de dar o de ofrendar hasta nuestra vida. A ver, los alcances de todas estas investigaciones no dejan de representar un gran reto para la autoridad pertinente, especialmente para la Fiscalía, que está bajo un enfoque, digamos, de atender las necesidades hoy en día, el combate a la criminalidad, la delincuencia y por consecuencia también el tema de la corrupción. Y ahora una investigación tan compleja, 25, 30, 40 años después, es todavía más, digamos, difícil. ¿Qué alcances esperan ustedes tener todo esto? Es que no es solo el alcance que se espere, es lo que se está realizando. Nosotros creemos fielmente en el Estado de Derecho. Sin embargo, vemos que hay acciones que salen del Estado de Derecho. Y voy a mencionar dos en concreto. La primera, en este momento se está celebrando, o se celebró ayer, en Morazán, el 9º juicio de justicia transicional. Cuando se habla de juicio, implica un juez, una víctima o un querellante, y que haya otro querellante para que sea una situación contenciosa. Sin embargo, estos juicios que se están promoviendo por la UCA mediante jueces españoles deberían de ser el fin, pero es en sí mismo no el fin de un proceso, sino que el inicio de otro proceso totalmente fuera del Estado de Derecho. ¿Por qué? Soberanamente, el único que puede tomar una posición jurídica de juicio es el Estado de El Salvador. Y jurídicamente, toda iniciativa en este sentido recae sobre el fiscal general de la República en base al artículo 193, literal primero, 2 y 3. En este sentido, nosotros vemos dos cosas. La primera, un juicio paralelo, que es eminentemente político, pero que crea una expectativa irreal. Y por el otro lado, tenemos un caso como el del Mozote, que es un proceso iniciado a iniciativa del juez, precisamente a despecho de la participación fiscal, la cual se mostró parte solamente el día de ayer. Entonces nosotros vemos que esto es una situación política más que una verdadera situación de índole jurídica. Y el otro caso, que nosotros lo vemos, es el caso Jesuitas, en que se han presentado reiterados recursos y estos no han sido resueltos. ¿Creen ustedes, y con esto quiero cerrar esta primera etapa del análisis que tenemos, que me parece muy interesante comprenderlo mejor desde esta perspectiva? Quieran si o no, habría que ver el estímulo que este tipo de investigaciones y procesos judiciales está llevando a la sociedad. Porque entendería, sin menospreciar un poco las intenciones que tienen ustedes, pero hablo en términos generales y voy a hablar acá a título de los salvadoreños. Queremos vivir en paz, queremos de alguna manera superar los grandes problemas que tenemos 30, 40 años después de ese conflicto atroz, lo que tuvimos la oportunidad de verlo, no queremos regresar a un tipo de conflictividad como esa. A pesar de que tenemos casi el mismo problema, pero en diferente, digamos, escenario, que son los problemas de delincuencia como tal. Pero lo cierto es que hay una discusión muy, digamos, frecuente sobre qué tan bueno es abrir uno u otro caso. Al final, esto es complejo, hablar de tantos años después, en primer lugar, y si esto de verdad vendrá a sanar
lo que los salvadoreños todavía algunos ahí tienen, ¿no? Que son esas viejas heridas. ¿Consideran ustedes poca parcialidad por parte de la justicia a la hora de hacer un balance de cuáles son los casos que están abiertos, se están abriendo, son tratados y cuáles no? Voy a una pausa comercial, hablamos de esto cuando regresemos. Gracias a usted por estar con nosotros. Recuerde, estamos a las 8 de la noche por Canal 19, nuestro reprise para que usted también lo sintonice. En Semana Santa, visita los parques acuáticos y naturales y descubre la experiencia del ecoturismo y los deportes extremos. Los parques recreativos te esperan. ISTU presentó. El dron es gracias al patrocinio de Fede Banking, de Sistema Fede Crédito. Vámonos entonces hasta la avenida Jerusalén y Boulevard Monseñor Romero. Ahí tenemos una ligera carga vehicular en el carril derecho para hacer la conexión precisa hacia lo que sería la avenida Jerusalén, ¿verdad? Y ya la estamos apreciando. Vamos a hacer un giro a la izquierda para poder buscar la zona norte de la capital y el redondel Masferrer. Definitivamente tenemos un congestionamiento, tenemos un tráfico vehicular lento, pero transitable si lo queremos ver desde ese punto de vista. Así está el tráfico a esta hora en esta importante arteria de ingreso a la zona de la avenida Jerusalén. Y por supuesto también ahí teníamos un poco ligero el paso sobre lo que sería el Boulevard Monseñor Romero. Así está, vemos también si usted piensa transitar desde el Maferrer hacia lo que sería el redondel Naciones Unidas, pues tenemos prácticamente fluidez de tráfico a esta hora. Esa es la recomendación que le damos, preciosa imagen de nuestra ciudad capital y ese pulmón que tenemos ahí en el Parque Bicentenario. El dron es gracias al patrocinio de Fede Banking, de Sistema Fede Crédito. Hay que conformarse porque todo eso ya pasó y hoy estamos en una nueva era. Perdonar porque usted sabe de que si no busca el camino de Dios, Dios no perdona. Hay que conocer la verdad, ¿no? ¿Verdad? Entonces creo que es necesario reabrir el caso, los casos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias a usted por estar gentilmente con nosotros todas las mañanas. Gracias por sintonizarnos a través de los 3 canales. Antes de continuar, quiero decirles que todos los martes, miércoles y por cierto día jueves, usted puede disfrutar el Mega Lunch Campestre. Ahí está disponible para que usted lo disfrute con sus amigos, con su familia. Pollo campestre orgullosamente hecho en El Salvador. Somos una cooperativa con más de 50 años de experiencia. Coop 1 es solidez. Juntos somos uno. Bueno, quiero recomendarle también a usted desde ya para que solicite en Coop 1 su crédito para consolidación de deuda con una tasa de interés baja y una cuota a su medida. Coop 1 es solidez, creemos en ti y en El Salvador juntos avanzamos hacia el éxito. Continuamos con este análisis interesante, un análisis político, un análisis jurídico sobre los procesos ocurridos durante el conflicto armado que están siendo ventilados ya en los tribunales, poniendo en relieve algunos más contemporáneos, es decir, el día de ayer, tal y como lo planteamos al inicio del programa, se inició la notificación de delitos contra 18 militares, 7 exmandos del ejército, los cuales estuvieron desde luego en la audiencia que pudimos apreciar en Morazán, donde el juzgado segundo de primera instancia de este municipio instaló esa audiencia contra 18 generales y coroneles retirados de la Fuerza Armada, incluidos en el proceso penal por la masacre de El Mozote cometida en 1981.
A ver, antes de poder hablar en especificidad de estos casos, ¿qué tipo de imparcialidad analizan ustedes en plano en estos procesos judiciales? Quiero hacer dos aclaraciones. La primera, vemos que todos los procesos iniciados contra militares en situación de retiro, hay una tendencia, ya sea de maxificar y deformar lo sucedido o de retrasar precisamente los recursos presentados, como en el caso de los habeas corpus, caso de los jesuitas, que ya llevan 14 meses, lo cual es una clara violación al Estado de Derecho. Lo segundo, me quiero referir a la verdad oculta del mozote. ¿Por qué digo verdad oculta? Si se da el mozote, los hechos, no es porque la Fuerza Armada quisiera estar ahí. ¿Por qué llega la Fuerza Armada? En primer lugar, tenemos el pacto franco-mexicano, que apenas se conoce. Esto le da al FMLN el reconocimiento internacional. Pero para que este sea efectivo, el FMLN debe de tener controlado territorio salvadoreño, lo cual implica una secesión del territorio. De hecho, por la movilidad de las operaciones, esto no se dio, pero la zona en la cual estaba el mozote estaba bajo la autoridad o el mando, digamos, del ERP. Y la zona de Chalatenango estaba bajo el mando directamente de la comandancia del FMLN. Ahora bien, ¿por qué tiene especial importancia esto? Según el derecho internacional humanitario, cualquier persona o entidad que reclame un territorio y lo sostenga por vía de las armas, tiene la responsabilidad de la administración de ese territorio. ¿Qué quiere decir esto? Tiene responsabilidad de proteger al personal civil, no darle de alta solo porque está en su territorio reclamado. Eso es lo primero. Lo segundo, si se dan ciertos acontecimientos, hay que ver qué personas estaban ahí. ¿Eran parte del FMLN? ¿Eran verdaderos civiles ajenos al conflicto? ¿Por qué estaban niños? ¿O por qué estaban personas que no podían resistir los rigores del conflicto adrede? Esto decanta una responsabilidad directa también sobre el ERP, Joaquín Villalobos y su comandancia. Esto es lo que yo llamo la verdad oculta del mozote. ¿Por qué está la Fuerza Armada? Para evitar la secesión del territorio nacional. Ahora, si hubo un exceso o cualquier otra situación, es lógico que tenga que investigarse. Sin embargo, me llama la atención ciertos delitos que se están tipificando en el mozote, como por ejemplo el delito de violación. Sí, hay varios, entiendo, licenciado. Según entiendo es, digamos, delitos de homicidios, privación de libertad agravada, violación de morada, actos de terrorismo, actos propositivos, robo, daños agravados y estragos al medio militar. Hoy entiendo que es una lista. Es una lista de varios delitos, pero me quiero referir concretamente al derecho internacional humanitario y referente a la violación en este caso. Va a tener que decidir el juez si es un delito común y entonces cae dentro de la ley de amnistía, o va a tener que determinar si es crimen de lesa humanidad. Pero si es crimen de lesa humanidad, tendría que ser, según el derecho internacional humanitario, un acto premeditado para romper la estructura social.
en un hecho no único, sino que hechos continuados, como sucedió en Ruanda y en otros países africanos o en Camboya. Una situación que hasta el momento no se ha planteado en el tribunal. Entonces, nosotros tenemos una serie de situaciones no concordantes con el derecho internacional humanitario, pero que sí han querido ser encajadas a fuerza de opinión pública política. Yo quisiera hacer alguna ampliación, ya hablando de lo que era una operación militar. Yo no, obviamente, yo estaba en la escuela militar cuando lamentablemente sucedió esta situación. Pero hay que preguntarse, el Mozote está aproximadamente a 4 kilómetros de la Guacamaya. La Guacamaya era el lugar donde tenía su sede la Comandancia General del FMLN cuando no andaba huyendo, ¿verdad?, en Honduras, porque cuando la Fuerza Armada entraba ellos se iban, no era que ahí se permanecían, como la obligación de la institución pues era mantener la soberanía del territorio. Entonces la Fuerza Armada se movía a lo largo y ancho del país en aras de proteger a las poblaciones. Tanto es así que en cada uno de estas poblaciones como Mianguera, Jocoaitique, Perquín, en todos estos lugares habían guardias, habían PHs, habían gente del destacamento militar número 4 ahí en la zona. Ahora, Ernesto, a 4 kilómetros estaba la Comandancia General. ¿Por qué se dan estos enfrentamientos cuando estas unidades del batallón Atracal van enfiladas hacia la Comandancia General, buscando llegar hasta donde está la comandancia? ¿Quiénes pusieron una línea, digamos, de resistencia humana ante el avance de las fuerzas, de las tropas? Fue el FMLN, fue el FMLN. Fue la Comandancia General que puso incluso a la gente de masa de ellos como escudos humanos para detener el avance de la institución. Tan es mentiroso esta denuncia que ellos han sacado una lista negra de todos los que eran el alto mando. Perdóneme, usted está acá en este momento con nosotros, ¿sabe lo que está haciendo el vigilante de afuera? Lo que está haciendo la secretaria en la recepción. Tampoco, pues. ¿Cómo lo iba a saber el señor ministro de Defensa o el jefe del Estado Mayor de ese momento? Bueno, habían señores oficiales que aparecen mencionados que aunque estaban de alta en el Atlacate, estaban en Sitio del Niño, entrenando a sus tropas. Pero están metidos en esa lista. O sea, esa lista hay que depurarla. O sea, ustedes consideran que, bueno, este es un caso del Mozote, fue hace 36 años. Claro. Por cierto, este día lo titulan los colegas del periódico El Diario de Hoy, juez reabre caso del Mozote 36 años después. Es ¿verdad? Sí. Donde estamos viendo el término 36 años después. Ahora es interesante, retomando algo que mencionó aquí Camilo, es el hecho de que el fiscal no está acusando a estas personas, sino que es el juez. El juez es el que ha hecho las investigaciones en base a qué y con qué recursos y qué es lo que le ha dado a él los insumos o quién le dio esos insumos para él desarrollar la acción jurídica que está realizando. Ahí hay violación al debido proceso. Entiendo que hoy continúa este caso. Todavía, lo que pasa es que ayer citaron a un grupo y hoy a otro para intimarlo, ¿verdad? Para leerles todas las acusaciones. Creo que son 9 militares este día más. Sí, pero creo que uno de los 9 ya falleció. Aquí nosotros tenemos claramente lo que es la responsabilidad del mando, que es uno de los conceptos manejados por el derecho internacional humanitario, el CICR y la justicia transicional. Sin embargo, la responsabilidad del mando puede derivarse de dos maneras. Por una acción, o sea, por órdenes explícitas dadas, o por una omisión,
que sería no denunciar lo que se ha hecho contrario al derecho a aquellas personas que están bajo su mando. Estos lo podemos llevar incluso hasta los juicios de Tokio. Sin embargo, el juez ha ignorado estos principios y únicamente se ha basado en qué personas del batallón Atlacat estaban de alta en ese momento o en funciones dentro de esta unidad militar, lo cual, sin más investigaciones, es una clara violación al debido proceso, como se explicó hace un momento. Aunque estamos en una fase investigativa, pero a priori se les da la calidad de imputados, claramente en una violación a la Constitución, a lo que es toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Entonces nosotros tenemos mala aplicación, en este caso, del derecho. Además, si nosotros vemos las inconsistencias que tiene este proceso, hay situaciones verdaderamente atroces. ¿Por qué lo digo? En el auto interlocutorio de apertura del proceso, el juez toma por sí y ante sí la resolución de la Corte Interamericana de Justicia. Sin embargo, al tomarla en una forma directa, es una sentencia del extranjero que se cumple aquí, en contraversión a la Constitución, pues en este caso tendría que haber pasado primero por Corte Plena, y no se hizo. Entonces vemos, así como esta, otras irregularidades extremadamente interesantes. A ver, insisto en la pregunta, ¿ven ustedes poca imparcialidad en el tratamiento de estos casos o en la urgencia en los procesos como tales se están haciendo? Bueno, yo diría al revés, que hay una gran parcialidad, ¿verdad? Orientada no a que se haga justicia, no a que se conozca la verdad, porque si se quisiera realmente que se conociera la verdad, se hubiera partido con la verdad, ¿verdad? Pero ahorita están mencionando a una cantidad de gente, lesionando la dignidad de estos hombres, de sus familias, afectándoles como personas. Bueno, vea usted. Bueno, pero este es el sistema judicial. La pregunta es... Bueno, esa es parte de la corrupción, diría yo. ¿Cree? Sí, aquí por detrás, y como entiéndase corrupción, no solo por el hecho de una transacción económica, ¿verdad? No, pero si cuando yo hago el énfasis de la pregunta, lo hago en el sentido de que es el sistema judicial el que está llevando los casos. O sea, no es en este caso el Ejecutivo, que podría decirse por ser partido no es el sistema. Protagonista en la época de la guerra, puede ser. Hay piezas dentro del sistema que son los que están permitiendo eso, que es diferente. Yo más bien diría, hay una ideologización en este caso. Actuando en esto. Actuando en esto. Ahora, el problema de la ideologización es que el juez cambia su visión. En este caso, se aleja de la Constitución y persigue otros objetivos. El cambio de ideologización impulsado desde la Sala de lo Constitucional en estos casos es hacia la justicia transicional. En este caso, la justicia transicional lo que pretende es la transición de lo que ellos consideran una situación de fuerza hacia la democracia. Pero nosotros ya la tuvimos desde que se firmaron los acuerdos de paz. E incluso tenemos que en esta transición sale del Ejecutivo uno de los firmantes, que fue Arena, y llega el FMLN. Entonces, ¿qué mejor ejemplo de la transición que ha habido en el país? O sea, del sistema, un sistema de fuerza, como decían ellos, a un sistema democrático.
que es lo que tenemos actualmente. A ver, quizás hubiese comenzado preguntándoles a ustedes qué piensan de la ley de amnistía. Yo creo que la ley de amnistía fue justa en su momento. Fue ley de la República, derogada por la Sala de lo Constitucional, y esté de acuerdo o no esté de acuerdo con ello no tiene importancia. Hay que respetar esta sentencia y apegarnos a ella. ¿Por qué? Lo dije desde el principio. Nosotros somos fieles personas que respetamos el Estado de Derecho. Y esto implica respetar incluso lo que no nos gusta de una sentencia judicial. En este caso, la ley de amnistía fue justa en su momento, hoy ha sido derogada, tenemos que aceptarlo como una verdad, y si en un momento determinado la Asamblea Legislativa decide crear una nueva ley, entonces tenemos que respetarla. ¿Qué piensan ustedes de la ley de reconciliación que propuso en el marco de los 25 años de los acuerdos de paz el presidente de la República, profesor Salvador Sánchez Serén, que fue protagonista también del conflicto? Quisiera terminar un elemento que quedó, creo, a medias, y es el tema de que la Constitución de la República reconoce en el artículo 1 que la persona humana es el origen y el fin de la actividad del Estado. Pero esta nueva justicia que nos quieren imponer a los salvadoreños no reconoce al individuo, reconoce el interés colectivo, y del interés colectivo se deduce al interés individual. Ya eso es inconstitucional, porque no es esa la manera que nuestra Constitución nos dice que debe de aplicarse la justicia, ¿verdad? Ya ahí vemos una malversación, digamos, ¿verdad? O mal uso de los recursos democráticos y jurídicos para corromper, digamos, el Estado de Derecho. Y por eso hablaba de la corrupción, ¿verdad? No como transacción comercial, sino como un adulterio, ¿verdad? Si así se le quiere ver, de lo que es la aplicación de la ley. Pasando a lo del tema de la ley de reconciliación. Porque fue un mensaje, digamos, fue una especie de propuesta que no deja de crear mucha expectativa positiva, si lo queremos ver desde aquel punto de vista de que el país lo que necesita es verdaderamente trascender en otra, digamos, en otra latitud y en otro ambiente, ¿no? Bueno, yo creo que los salvadoreños, al igual que hace 25 años, llegamos a un punto en donde quiero decirles que nosotros como soldados estamos en la disposición de seguir luchando. Nosotros no buscamos los acuerdos de paz, fuimos obedientes. Y llegamos a los acuerdos de paz no cansados de... Si nosotros hubiera habido necesidad de que siguiéramos luchando 1, 3, 5 años, hubiéramos seguido como soldados convencidos de que era necesario la defensa de nuestro país, la protección de nuestro pueblo. Sin embargo, también estábamos convencidos que era necesario llevarle paz a nuestro pueblo. Porque recuérdole que la guerra de El Salvador, la guerra subversiva, no comenzó en el año 81 con la ofensiva final. No, venía desde tiempo atrás. Los 70. ¿verdad? Lo que pasa es que en el cálculo estratégico de aquella época, para quienes vivimos ese tiempo y hemos estudiado ahora ya desde la academia, todos esos componentes, era una guerra que al final ni uno ni otro la estaba ganando. Entonces habría que haberle buscado realmente una salida. Y la salida fue el diálogo que llevó, gracias a Dios, porque fue una guerra bastante difícil, muy compleja. Claro, yo le quiero mencionar lo siguiente. El objetivo de la Fuerza Armada en el conflicto era impedir que el FMLN alcanzara el poder por la vía de las armas, por la vía de la fuerza, por la vía del terror. Y segundo, que el FMLN impusiera un nuevo sistema político a nuestro pueblo. Si esos eran los dos grandes objetivos del FMLN y nosotros evitarlo, le pregunto, ¿quién ganó? ¿Nosotros o ellos? ¿Alcanzaron el poder por la vía de las armas? No lo hicieron. ¿Cambiaron el sistema político? No lo lograron. Nosotros no estábamos en función de
de aniquilar o destruir a nadie, porque estábamos convencidos de que éramos hermanos, dañándonos contra hermanos, producto de ideologías traídas de otras latitudes y que nos estaban lamentablemente afectando a nosotros. Ernesto, definitivamente la ley vino a buscar la reconciliación y creo que hay un momento donde todos estuvimos en la disposición de sanar de esas heridas, dejar que sanaran con el tiempo y que nos uniéramos para buscar un mejor país. De hecho, la Segunda República de El Salvador nace con los acuerdos de paz. Nosotros creemos que ya es necesario crear una tercera república de El Salvador. ¿Creen ustedes que es necesario establecer ese nuevo acuerdo? Bueno, de hecho, Naciones Unidas está nuevamente acá con el auspicio del doctor Benito Andión para poder lograr algunos aspectos que conlleven precisamente a ese espíritu. Voy a hacer una pausa, le doy la palabra, sé que el licenciado quiere opinar al respecto. Hay preguntas diversas. Las víctimas de la guerra, dice Moisés Rivera, deben conocer la verdad, merecen saber qué hicieron con sus desaparecidos. Me parece que ese es otro tema muy importante, saber qué pasó con todos ellos. A estas alturas, 20, 30 años después, mucha gente no sabe dónde están aquellos niños que durante la guerra pues quedaron huérfanos. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Recuerde aperturar ya su depósito, abrir ya su depósito a plazo fijo en Coop 1 con una tasa de interés preferencial, pues esta mejora la rentabilidad de su dinero. Coop 1 es solidez, creemos en ti y en El Salvador. Juntos avanzamos hacia el éxito. Una pausa comercial con esta recomendación. Gracias por estar con nosotros. Volvemos. Somos una cooperativa con más de 50 años de experiencia. Coop 1 es solidez. Juntos somos uno. Así el pueblo necesita saber sobre qué estudió y aclarar, porque si no aclaramos, ¿cómo podemos hacer nuevas opiniones el presente? Es solución justa, porque recordemos las familias de estas personas, ¿verdad? Ellas pueden pasar los años, pero igual ellos siguen pensando en sus familiares que se perdieron, que murieron y otras cosas más. Perdonar y conocer la historia también, porque para que sepan alguien lo que se ha sufrido, pues. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Texaco, la gasolina regular 91 octanos sin costo adicional, presenta el reporte del tráfico. Bueno, gracias por estar con nosotros. Aquí tenemos, sí, un congestionamiento sobre la avenida Jerusalén, buscando hacia lo que sería el redondel Masferrer. Si usted piensa buscar esa integración, mejor le recomiendo que se dirija sobre el Boulevard Monseñor Romero, como le estamos viendo, porque la incorporación, ahí vemos prácticamente el tráfico complicado para hacer la U e incorporarse en esa oreja, no así el paso que lo puede llevar a conectarse con el Boulevard de los Próceres. Corriendo un poco en el espacio, vemos ahí al fondo, sí, lento el tráfico sobre la avenida Jerusalén. Tome en consideración esta recomendación para que usted no se vea tan bien complicado en esta zona. Pero así está, nosotros a buena mañana, a buen día, pues a primeras horas sirviéndole con estas imágenes y esta recomendación visual gracias a nuestro Megadron. Texaco, la gasolina regular 91 octanos sin costo adicional, presentó el reporte del tráfico. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 25 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Presenta. Pues una invitación para que usted visite Farmacias Cefafa, están abiertas a todo el público y son 25 sucursales a nivel nacional y estas cuentan con servicio a domicilio
en el área de San Salvador, si usted lo requiere, también en San Miguel Centro, toda la zona de San Miguel Centro hay servicio a domicilio y ahora también en Chalatenango. Farmacia Cefafa, abierta las 24 horas en sucursal Matriz Público, también en Ilopango y San Miguel Regional. Bueno, continuamos nuestro análisis del tema de emblemáticos casos que están siendo judicializados. Este día acá en nuestros estudios el licenciado Fernán Camilo Álvarez, abogado de la República, catedrático universitario y presidente del colectivo Víctimas del Terrorismo. Me acompaña el mayor Óscar Martínez Cienfuegos, presidente también de la organización Firmes. Gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, me había quedado concederle la palabra, licenciado. Sí, respondiendo a tu pregunta, lo primero que tenemos que hacer para poder entender nuestro conflicto presente es su naturaleza. Y este no fue un conflicto estrictamente nacional. Fue un conflicto internacionalizado dentro del contexto de la Guerra Fría. Lo primero que se hace es negar esta realidad. Ahora bien, si nosotros reconocemos que nuestro conflicto armado llegó al final cuando finalizó la Guerra Fría, entonces nosotros ya tenemos un punto de partida para establecer lo cual sería nuestra futura reconciliación. Ahora bien, se dieron los acuerdos de paz, se pactó entre dos fuerzas, crearon un nuevo Estado y se da la reconciliación. No es necesario una nueva reconciliación, a no ser que se desee incluir aquellas cuestiones que no fueron satisfechas en su momento. ¿Qué cosas son? Únicamente las relacionadas al régimen económico. Si nosotros cambiamos el régimen económico, entonces nos alejamos de la presente Constitución. Por el otro lado, si nosotros hacemos un nuevo pacto, tendría que ser prácticamente una nueva ley de amnistía. Nada más, porque todas las demás situaciones tendrían que resolverse vía Asamblea Legislativa. Entonces, respondiendo a la propuesta del señor presidente, yo digo que esta propuesta es esencialmente política. ¿Por qué? La de crear una ley de reconciliación. Una ley de reconciliación. ¿Por qué? Antes de llegar al poder, el FMLN no quería la derogatoria, quería la derogatoria de la ley de amnistía. Llega al poder y favorece la derogatoria de la ley de amnistía. Cambia. Y ahora, aquí tienen ustedes el ejemplar que dice Fiscalía General de la República, NEMA, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Nosotros pedimos la investigación y pedimos que actúe la Fiscalía General de la República de acuerdo a su criterio y en el tiempo que se le permita, porque no se puede priorizar un caso sobre otro. Entonces, ahora que ellos ven que ya tienen una demanda en su contra, entonces piden una nueva ley de reconciliación. Es una propuesta de índole política que nos puede llevar, de hecho, a tratar temas estrictamente económicos y salirnos del contexto básicamente constitucional. Ya es tiempo de definir nuestro rumbo en paz y armonía bajo la ley y la justicia y la prosperidad y ganamos todo, dice Rafael. Saludos cordiales, Rafael. Pregunto, este nuevo enfoque y acuerdo propuesto en el marco de los 25 años de los acuerdos de paz, ¿cómo lo examinan ustedes? ¿Se busca, desde luego, sanear aquellos aspectos pendientes todavía de los acuerdos de paz? Ahí tenemos, más allá de los emblemáticos casos judiciales, todavía expresiones y sentimientos encontrados, no solo por las víctimas de uno y el otro, sino que también de las expresiones de los militares veteranos de guerra, así del FMLN también como de la Fuerza Armada, mayor. Sí, mire,
Nosotros, como bien dice Camilo, creemos que realmente ellos, esto no es más que hacer lo mismo desde otra perspectiva o de otro escenario. Ellos, por un lado, están promoviendo esta nueva ley de reconciliación para que les beneficie a ellos, no para que beneficie a todos. Y por otro lado, están buscando enjuiciar aún a los inocentes, porque ellos no están buscando, repito, que se haga justicia. Lo que están buscando es destruir a todos aquellos que fueron sus enemigos en aquel momento. El FMLN vive en una guerra permanente, vive sembrando el odio y el rencor entre sus bases. Ellos no promueven la justicia y mucho menos la paz. Cuando fíjense que el cuarto convenio de Ginebra establece, dentro de varias situaciones, el respeto, digamos, a los hospitales, a las ambulancias y al traslado de heridos de un lado a otro, promueve eso, lo mandata. Eso es desde 1949. Pero el FMLN, cuando yo resulté herido, producto de pisar una mina Claiborne, y llega un helicóptero con bandera, con una cruz roja, ¿verdad?, en diferentes lugares del helicóptero, fue agarrado a balazos. Fue agarrado a balazos. No hubo respeto, y eso no fue solo, en mi caso, gracias a Dios, logramos salir, pero hubo casos en donde los helicópteros se accidentaron, con los que iban heridos y terminaron muriendo con eso. Hay que investigar también eso. Eso es una violación grande. Bueno, Maite Peraza coincide con ese planteamiento. Dice Ernesto, si pedimos justicia para unos, la debemos pedir para todos. En una guerra hay dos bandos y tanto uno como el otro cometen crímenes. Ahora, ¿cuál es el planteamiento, dice Manuel Zacarías? ¿Cuál es el planteamiento de sus invitados? ¿El informe es válido o es insuficiente lo que ya dijo la sala al respecto? Voy a hacer la última pausa comercial, me voy a un corte y le doy la palabra cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a quienes nos están sintonizando a través de nuestra cuenta en Facebook Live, Diálogo con Ernesto López, y también a través de Ernesto López Radio. Nuestro reprise del programa, 8 de la noche por Canal 19. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 25 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Presentó. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros. Nos vamos a ir a estos últimos minutos para hablar precisamente sobre estos temas planteados ya en esta parte última, licenciado. Bueno, veamos. ¿Qué queremos con la reconciliación? La reconciliación debe de tender a que el país se encamine a un derrotero diferente, no igual al de la guerra. Pero cuando nosotros vemos planteamientos que dicen, que piden juzgamiento para los que apoyaron, los instigadores, apologistas y financistas de la comisión de los delitos no amnistiados y no prescritos, deben ser considerados partícipes y por lo tanto investigarse, juzgarse y sancionarse. En este caso no se refiere a lo hecho por la izquierda, sino que ha hecho por quienes defendieron la Constitución del país en su momento. Y si a eso le sumamos que en otro párrafo dice la creación de un fondo económico a costa mayoritariamente de los responsables de los delitos no amnistiados y no prescritos, debe ser prioritario para reparar o resarcir los daños provocados por dichos delitos. Esto es la propuesta completa de
la Universidad Centroamericana UCA, que en cierta forma ha sido retomada por Salvador Sánchez Serén. Entonces, nosotros vemos que mientras se siga con estas posiciones, no podrá haber una verdadera reconciliación, porque continuaremos únicamente hablando sobre la legitimidad o la ilegitimidad del conflicto armado. En una conferencia en la UCA, yo le manifesté a uno de los jueces españoles que en este momento están juzgando crímenes de lesa humanidad aquí, les decía que ellos estaban comenzando por la cola. Únicamente se ve qué situaciones, quiénes murieron, qué víctimas, y ellos dicen que las únicas víctimas que existen son las víctimas de la Fuerza Armada. Sin embargo, el FMLN tiene infinidad de víctimas y esas no aparecen. Además, insisto, un juicio es lo último después de una situación que se da. Para que veamos el juicio, tenemos que ver primero qué creó esa situación social. Y al obligarse a enterrar eso, nosotros tenemos una situación eminentemente política. Ya no es justicia, es política. A ver, la ley de amnistía, dice Javier Rivera, permitía cerrar las heridas que la guerra causó. Su derogación solo vino a abrirlas de nuevo, dice. ¿Comparten ustedes este planteamiento? Claro que sí, compartimos definitivamente, pero eso no es un hecho lamentable nada más. Esto, o sea, todo esto es proceso, es parte de una estrategia de la izquierda monitoreada Bueno, pero la Sala de lo Constitucional fue la que declaró la actual sala, ¿no? Bueno, sí, pero... Es la que declaró inconstitucional. Sí, pero revisemos quiénes vienen ahí. Pues ahí tenemos a Florentín Meléndez, que ha sido simpatizante de la izquierda, bueno, no de ahorita, ¿verdad? Pero tal vez sin pretender un poco señalar con nombres, sí, pero un poco el espíritu en el que yo hago la reflexión que viene de esta sala, de la cual también está dictaminando ciertos aspectos que muestran cierta ecuanidad a la hora y cierta imparcialidad en el dictamiento de, digamos, de justicia en el país. Sí, vaya, está bien. Digamos pero la pregunta es, fuimos parciales. La pregunta tal vez concreta, para poder un poco concentrarnos en ella, es si esto fue bueno o fue malo. Porque al final el planteamiento que hace Javier me parece que es muy interesante. Claro. Permitió cerrar las heridas y ahora lo que deja es al libre albedrío para cualquiera. Yo tengo un dolor de hace 40 años sí. y quiero... ¿Sabe por qué es dañino esto? Porque en lugar de estar direccionando todas nuestras energías y capacidades para resolver los problemas de nuestro país, tenemos que volver hacia atrás a limpiar todos los errores que cometimos y no nos deja avanzar. Y llevarle al Estado una carga más, porque lo decía el fiscal general, pues aquí me están trasladando casos y acontecimientos de hace 40 años, donde se necesitan recursos que investigar y ahorita tengo recursos necesito recursos para otras prioridades. Bueno, ahora, a mí me gustaría el combate a la corrupción, sí, exacto. La actividad delincuencial. Y los 149,000 desplazados que tenemos en paz, ¿a dónde están? ¿Quién está preocupándose por ellos? No, tenemos que ir a ver si fue verdad, fue mentira y estar involucrados en una situación que no nos deja avanzar, ¿verdad? Ahí tenemos 149,000 salvadoreños que se han desplazado de sus lugares de residencia a causa de la violencia, de la delincuencia. Que es otro fenómeno causal que debería estudiarse. Y otros miles, perdón Ernesto, que siguen yéndose para los Estados Unidos o para cualquier otro lugar. Pirata Vikingo nos escribe y dice algo bien interesante. Ernesto, ¿por qué no se enfocan mejor en resolver los problemas actuales, que son suficientes, son y dejan para la historia lo de la guerra? Es que estos problemas son actuales, no son problemas pasados. La Sala de lo Constitucional creó una ficción que no había pasado el tiempo. Entonces, permite que esto se juzgue.
Ahora, veamos qué ha pasado en el caso del juez de Gotera que está llevando el mozote. Por lo voluminoso, que ya la última vez eran más de 18 piezas y ahora dicen que van más de 50, ha tenido que pedir un refuerzo de personal solo para llevar depurar este caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Sala de lo Constitucional, en base a la justicia transicional, derogó la ley de amnistía. Trajo el pasado al presente. Entonces, no es cosa del pasado, es cosa del presente. Y sin embargo, diferentes fuerzas ya lo habían traído al presente. Ustedes son abanderados de que si justicia se busca por un lado, que se busque para otro. Correcto, así es. Porque ustedes entiendo que tienen el caso de, bueno, como usted me lo planteaba, licenciado, de reabrir el caso Zona Rosa, el caso de la nave en Lolotique, ¿verdad? Tengo acá un recuerdo de mi equipo de producción de una portada del periódico El Diario de Hoy, del 3 de enero de 1991, ¿verdad? FMLN derriba nave y mata a 3 asesores, dice acá. Sí. Pero bueno, eso es parte de la historia. A ver, reabrir casos emblemáticos del pasado no solo es punto de debate para países como el nuestro, sino también otros lo están desarrollando. En España, por ejemplo, hay un gran debate con el tema del franquismo. En Chile igual y Argentina, ¿no? O sea que esto es una corriente, es una tendencia digamos, muy debatible también. Es que la tendencia a la que tú haces mención es la justicia transicional. Y te diré que no solamente en Europa y aquí en Latinoamérica, también tenemos en África. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la diferencia nuestra con otros países? Que aquí ya pasaron 25 años. Ya se logró una estabilidad. O se había logrado una estabilidad. No es lo mismo que se termina un conflicto y empiezan los juzgamientos. Y otra cosa es crear una ficción legal de que no han pasado 25 años. Son dos cosas diferentes dentro de lo que es el contexto de la justicia transicional. Además, uno de los grandes pensadores de la justicia transicional dice, Kai Imbos, que no puede darse el paso hacia la democracia si la parte que antes ejerció el poder no sale del poder. Y en el caso nuestro, como hubo un pacto entre el Estado de El Salvador y el reconocimiento de la insurgencia, son dos fuerzas que tienen que salir del poder. Y en este caso, la fuerza que representó al Estado en su momento, que fue Arena, salió del poder. Pero el FMLN, en toda su estructura de la comandancia, se encuentra hoy en el poder. Ok, interesante ese planteamiento muy amplio para discutirlo jurídicamente. Agradezco la presencia de ambos este día en el programa para poder hacer un análisis pertinente sobre estos emblemáticos casos y sobre todo también en lo contemplativo al tema del mozote que se está llevando a cabo, por cierto, la segunda audiencia de intimación este día allá en Morazán. Vamos a darle continuidad en los próximos días. Gracias, licenciado Fernán Camilo Álvarez, abogado de la República y catedrático de la Universidad Dr. Matías Delgado. Gracias por habernos acompañado. Es un gusto. Gracias también al mayor Óscar Martínez Cienfuegos, presidente de la organización Firme. Gracias también por habernos acompañado. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.